tuve la fortuna de ser alumno de Luis Landero, con lo cual viví el proceso, sin saberlo del todo, de la creación de su primera novela. Él hablaba a veces la novela, la novela. Los juegos de la edad tardía. La juegos de la edad tardía. Entonces, por fin la publicó, ya estaba en la facultad, pero pude volver a reunirme con él, darle la enhorabuena, antiguos alumnos, etcétera, pues todos admiradores. Entonces nos contó algo muy divertido y particular. Decía, yo pensaba que lo difícil era escribir una novela, y lo difícil es escribir la segunda, porque ya tienes unos lectores que ya esperan unas cosas, o habrá otros que esperen otras, adivina, entonces tú después tienes de dar el bombazo como diste con la primera. ¿Cómo afrontaste la segunda? Pues como un reto, y competir conmigo misma era lo que yo quería hacer, ¿no? Porque para mí fue una sorpresa. No, es que primero me publicaron la novela en Espasa, eso ya fue impresionante. Y luego después la novela funcionó. De manera que yo, bueno, desde luego no pensaba ni la mitad de lo que sucedió, ¿vale? Ese sueño de cualquier autor. Y al principio sí que es cierto que en los primeros momentos tuve miedo, dije, no, ¿seré capaz? Y pensé precisamente, es curioso, en Luis Landero, porque cuando él publicó Juegos de la Edad Tardía dio un bombazo literario enorme, ¿no? Y él lo decía que se sentía presionado para la segunda. Yo no me sentí presionada, me sentí que estaba siguiendo un reto y lo que quería es conseguirlo, hacerla distinta, y cuando yo escribo me olvido siempre de todo lo bueno que me ha pasado, porque me concentro muchísimo y es una lucha contra la estructura, el estilo, los elementos y la historia en sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi deber como escritora era complicarme un poco más la vida, como mi deber será en la tercera complicármela aún más, pero siempre complicármela yo. O sea, los lectores, yo tengo que conseguir ese trabajo del lenguaje sencillo para explicar lo complejo y para que se lo pasen muy bien, sin crearles confusión, sin que se sientan perdidos por muchas tramas, como sucede en Antes mueren los que no aman, por muchas tramas que se entremezclen, ¿no? Entonces, bueno, no puedo explicar lo que sentí, pero sí te puedo decir que la única presión que tuve fue la mía, pero por afán de superación y porque además escribir para mí se hace por amor, si no es mejor que no lo hagas, porque el esfuerzo es enorme. Entonces... Y para serle fiel y hacerle justicia al personaje, porque vas a conseguir una gran creación en esa primera novela, repetimos protagonista, entonces claro, no podemos bajar, nunca mejor dicho, a la guardia, pero tampoco podemos ir a menos, el personaje tiene que crecer. Exacto, y para mí era muy importante no solo que creciera Treser, que yo creo que lo he hecho evolucionar, o por lo menos es lo que he intentado, sino otros personajes de la primera novela que incorporo a la segunda, que se juntan a los nuevos, pues esos personajes de la primera me apetecía probar y yo creo que al final pues lo hice, que sus circunstancias cambiaran, la de todos en la segunda. De esa manera también eran diferentes, eran personajes nuevos porque ninguno tiene las mismas circunstancias que tenía en la primera, ¿no? Entonces, bueno, eso y Treser, desde luego, la gran evolución de Treser es enorme para mí, fue un reto, era una persona, y sigue siendo un personaje solitario, un poco taciturno, no tiene inquietudes, no tiene aficiones, no tiene nada. Y en esta segunda novela yo creo que hace una gran prueba de amor buscando una niña que no conoce, que no la conoce nada, no la ha visto en la vida y no sabe qué se va a encontrar cuando la encuentre, pero él está convencido de que si la encuentra se la va a quedar y la va a adoptar y le va a dar una segunda oportunidad. Pero esa búsqueda va a ser muchísimo más compleja de lo que él pensaba, porque va a haber deslealtad, va a haber traición y se va a dar cuenta de muchas cosas que él tenía normalizadas y que hasta ese momento no había reparado en ellas. Colocas a Treser en muchos límites emocionales, anímicos, profesionales, particulares, etcétera, etcétera. Sentimentales, es verdad, y al tiempo colocas al lector en esos límites, porque, me explico, Treser es un personaje que en muchos aspectos y en muchas oscuridades y concavidades cae mal incluso porque nos enfrenta a nuestros propios dolores, a nuestras propias angustias, a nuestras propias carencias, pero consigues que empaticemos en la médula, aunque luego hayan mil cosas que digas, no Julián, por ahí no Julián, yo esto no lo haría, ¿no? Por ejemplo, ya marcas en la primera novela como homófobo, con lo cual no voy a marcar distancia, pero por otro lado, integras muy bien lo que digo, ese alma de personaje que aunque al lector le provoque dilemas, al final estás con él, estás de su lado.
Bueno, pues eso te lo agradezco mucho que me lo digas, porque bueno, es lo que yo tenía que intentar. En la primera novela presentamos a un personaje, es cierto, homófobo, entre comillas, porque a él no, o sea, si él no va a juzgar a ningún detenido por ser homófobo, sino por lo que ha hecho, ¿no? Pero él no hace ningún esfuerzo por conocer un mundo que no sea el suyo. Exacto. O sea, eso es. Luego en esta segunda novela, en la primera no le gustaba aceptar órdenes de una mujer, y en esta segunda pues asume que tiene que aceptar los nuevos tiempos, donde la mujer se incorpora a la Guardia Civil y que bueno, él no sabe si lo acepta o no, pero al menos lo asume, ¿no? Y luego también, bueno, pues tiene que estar pendiente de una búsqueda de una niña que lo puede convertir, si la encuentra, en padre de la noche a la mañana. Y luego también tiene una mujer de su vida o alguien, una mujer de la que él cree que está enamorado. Otro personajazo, por sí, Adelaida. Y él entonces tiene que bajar totalmente su manera de ser para adaptarse a otra. Es un personaje que no ha cedido nunca nada en su vida. A ella tampoco le gusta mucho ceder en la pareja, con lo cual, pues bueno, es una pareja un poco peculiar y que da mucho juego literario y también, pues bueno, genera mucha expectativa en el lector, porque antes me la generó a mí. Yo paso antes por todas las pruebas que luego pasará el lector. Greta tal vez le ha servido un poco como terapia, ensayo a Dresser para ir cambiando algunos aspectos de su vida. Greta es la gata, para quien no haya leído las novelas. La gatita Greta en la primera novela es un personaje más, es un personaje que le ayuda, que lo humaniza. Eso es muy importante, sí. Y es importante su relación con un animal. Nunca se había producido, es más, la verdad es que los despreciaba más bien, ¿no? Y cuando aparece Greta en su vida, él empieza a dialogar con ella y sí que se humaniza, porque además yo creo en el poder sanador de los animales, ¿no? El amor incondicional que te dan, pues eso, no hay nadie que pueda permanecer impermeable ante eso, ¿no? O sea, que tiene que ser permeable y llegarte al alma. Entonces Greta, pues sí, es un personaje muy importante y que sigue en la segunda novela, porque hay muchos lectores que me han preguntado, pero no se morirá Greta, no matarán a Greta, ¿no? Digo, yo aquí voy a decir un poco una burrada, pero yo siempre digo, antes mato a una persona que a un animal en mi novela. Es verdad. Haré una última pregunta, porque lo fundamental es que los lectores vayan a ella. Quien no conozca tampoco la primera, pues vaya si quiere también a la primera, las lea como has dicho otras veces, en el orden que ellos prefieran y quieran. Las dos son muy distintas, no tienen spoiler la segunda de la primera. Se complementan muy bien por otro lado, pero sí quería decirte algo que me parece fantástico que haces en esta novela, que realmente, y no es un spoiler, aunque a ustedes no se pueda parecer, no hay un crimen que resolver, no hay un misterio. Es el misterio de la vida, el que cuentas, el misterio de los personajes, hacia dónde irán, qué ocurrirá, qué pasará con ellos. Sí, es verdad, porque no hay un crimen exacto como en la primera, claro. Hay cadáveres, eso sí, pero no hay un crimen que el teniente siga, ¿no? Pero es la vida misma y es mi manera también de remover almas. Es mi homenaje a la condición humana, a su grandeza y a su parte más oscura, que es la fealdad, la falta de belleza, que es la maldad. Inés Plan, en nombre de muchísimos lectores me consta, gracias. Y por lo que venga, seguro. Pues muchas gracias a ti, Óscar, muy agradecida y emocionada con todo lo que me dices de mi novela, de verdad. Gracias.